Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a su blog Criminología y Prevención. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema la víctima dogmática. Iniciaremos con una frase célebre que dice de la siguiente manera: la ley que atenta contra la vida de un hombre es impracticable, injusta, inadmisible. Marqués de Sade. Dentro del área de las ciencias criminológicas existen gran cantidad de teorías y conceptos que es necesario dominar para el desarrollo profesional de nuestra carrera. Por eso el día de hoy vamos a explicar un poco acerca de en qué consiste la víctima dogmática. Víctima dogmática es una teoría que analiza hasta qué punto en la comisión de ciertos delitos la víctima ha favorecido con sus actos u omisiones la consumación del hecho. Es decir, cuando hablamos de víctima dogmática, entran en juego definiciones tales como corresponsabilidad, actos dolosos o actos imprudentes por parte de la víctima. La víctima dogmática es también conocida como antivictimología, por cuanto en ella se invierten los papeles del hecho y contradice los postulados que ha planteado ya la moderna victimología. Esta teoría tiene muchas críticas, por cuanto se aleja de los postulados que persigue la seguridad jurídica en el derecho penal. Existen en Latinoamérica legislaciones que recogen en cierta medida la posibilidad de la corresponsabilidad victimal. Esto con dos intenciones. En primer término, exonerar o reducir la responsabilidad del autor. En segundo término, configurar nuevas conductas típicas de las víctimas. Algunos países que recogen este tipo de sanciones son Bolivia, República Dominicana, Chile, Argentina, entre muchas otras. Como ya se sabe, la victimología busca darle cierto protagonismo a la víctima que antes no tenía dentro del proceso penal. Esto ha provocado varias tendencias que no del todo son correctas, pero que se dan en la actualidad. En primer término podemos hablar del papel protagónico de la víctima en el enjuiciamiento. Esto muchas veces incide de manera negativa porque entran a concursar las emociones ciegas de las víctimas. Estas emociones pueden, de cierta medida, vulnerar los derechos que tiene la persona acusada. Otra de las intenciones que tienen los postulados de la victimología es la búsqueda de fórmulas más efectivas de resarcimiento. Muchas veces, eso sí, se enfoca únicamente en lo económico y no se enfoca realmente en la verdad de la justicia. Además, la situación económica del acusado puede jugar en contra de este. Otro de los motivos por los cuales la victimología es importante y su aplicación es el hecho de que intenta que haya un reforzamiento de la comunicación delincuente-víctima-comunidad para propiciar justicia comunitaria alternativa. Volviendo al área de la víctima dogmática, es necesario recordar que las teorías criminológicas, las teorías victimológicas, afirman que la víctima es un factor criminógeno. Von Henting afirma en su libro El delincuente y la víctima que la víctima moldea en alguna medida al actor del crimen. Sobre este dogma se cuestionan algunas cosas. Por ejemplo, la contribución de la víctima en el delito y la repercusión que tiene esta contribución sobre la pena que se le otorgará al autor. ¿Cómo el estilo de vida de una persona conlleva a una mayor o menor probabilidad de ser víctima de un crimen? Debemos recordar que existen ciertos factores que determinan la posible victimización. Surge por lo tanto el término victimogénesis, que consiste en el estudio de todos aquellos factores que predisponen a ciertos individuos a tener más riesgos que otros de ser objeto de delitos. Estancio aclara que no todos los individuos que se encuentran bajo situaciones victimógenas se convertirán necesariamente en víctimas. ¿Cuáles son estos factores? En realidad existen dos tipos: factores de riesgo y factores de vulnerabilidad.
A continuación hablaremos un poco acerca de los factores de riesgo. Los factores de riesgo son todos aquellos factores donde la víctima puede ser predispuesta, potencial o latente. Estos factores se dividen en factores de riesgo situacionales, como por ejemplo el lugar en el que se encuentre la víctima. Hablamos de población, zonas urbanas, etc. Por otra parte está el factor de riesgo biológico, que tiene relación con aspectos relacionados como la raza, la edad, el sexo, etc. Otro factor de riesgo es el relacionado con la biográfica. Por ejemplo, todos los antecedentes psiquiátricos que tiene una persona. Existe otro factor de riesgo que son los socioeconómicos. Hablamos precisamente de la condición económica o social que tienen algunas personas. Por último, otro de los factores de riesgo son los relativos a la personalidad propias del medio familiar amenazante. A continuación hablaremos sobre los factores de vulnerabilidad. Estos corresponden a todos aquellos aspectos psicológicos o situacionales que se comportan como moduladores del hecho criminal y del daño psicológico y psíquico posterior al hecho criminal. Por ejemplo, los factores de vulnerabilidad tienen que ver, en primera instancia, con los que son propios de la ya conocida vulnerabilidad normal. Un caso específico puede ser la pobreza extrema. Otro factor de vulnerabilidad lo constituye los aspectos biológicos, tales como la edad o el sexo. Otro factor de vulnerabilidad lo consiste en los rasgos de la personalidad. Hablamos de una personalidad sensible, si es ingenua, si es impulsiva, si es dependiente, si es ansiosa, etc. También se habla sobre los factores de vulnerabilidad relacionados con la parte social, la parte económica, laboral, los roles que desempeña esa persona dentro de la sociedad, dentro de su familia, dentro de su trabajo, las redes de apoyo, las habilidades con que cuenta, etc. Y por último, otro factor de vulnerabilidad lo constituyen los factores biográficos. Por ejemplo, una victimización previa, una victimización compleja que ha sido producto de hechos delictivos de suma complejidad o antecedentes psiquiátricos, entre otros. Dentro de las ciencias criminológicas existen muchas teorías y muchos autores que opinan de manera diferente. Fuera de los factores que ya comentamos, existen dos factores que define Guyota. Guyota habla sobre factores de origen y factores temporales que definen la victimización de una persona. Cuando se refiere a factores de origen, lo divide en dos tipos: factores innatos, que tienen relación con enfermedades congénitas, aspectos relacionados con el sexo de la persona y todos aquellos factores en general con los que la persona nace. Existen también, según Guyota, los factores de origen adquiridos, que tienen relación con enfermedades que dejan secuelas. Por otra parte, Guyota define factores temporales que condicionan la victimización, que tienen relación con si son permanentes, temporales, ocasionales o pasajeros. Dejando a un lado la teoría, relacionaremos lo anteriormente mencionado con una canción denominada Un violador en tu camino. Dicha canción fue creada por el grupo feminista de Chile denominado La Tesis. Esta canción le ha dado la vuelta al mundo y su letra ha sido entonada por gran cantidad de mujeres en muchos países. La canción dice de la siguiente manera: el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer
continuación vamos a explicar un poco la letra de la canción. En la canción, pero sobre todo en la acogida mundial que ésta ha tenido, se evidencia claramente que son muchas las personas, especialmente mujeres, alrededor del mundo que comparten un sentimiento de desesperanza ante el hecho de no poder contar con las autoridades, que en este caso está representada por el papel del Estado, cuando han sido víctimas de algún tipo de abuso, llámese sexual o de cualquier otra naturaleza, violencia, llámese física, psicológica, verbal, e incluido el femicidio. La gran mayoría de las mujeres considera que el Estado y la sociedad en general, por medio de discursos machistas y la imperación aún del patriarcado, las consideran responsables de las acciones de su agresor. Parte de este clamor, evidenciado en la letra de la canción, es sustentado al reanalizar el concepto de victimodogmática, el cual consiste, como ya se vio, en analizar hasta qué punto en la comisión de ciertos delitos la víctima ha favorecido con sus actos u omisiones la consumación del hecho. Con la letra nos queda claro que parte de la queja que realizan estas mujeres es esa responsabilidad que les ha hecho sentir el Estado y la sociedad al ser responsables de el haber sido víctimas de un delito, especialmente delitos relacionados con el abuso o la violencia o incluido el femicidio. Una vez que se lee la letra o se escucha la canción, resulta sumamente aterrador lo que afirmaba von Hentin al indicar que la víctima moldea en alguna medida al actor del crimen. Bajo este esquema, como profesional considero bastante reprochables muchas de las tesis que plantea la victimodogmática al intentar hacer un pseudoanálisis de la víctima de los hechos. Está claro que muchas de sus tesis no dan respuesta a muchos de los delitos tipificados en nuestro ordenamiento jurídico. Por el contrario, vienen a reforzar posturas que por siglos se han interiorizado en el inconsciente colectivo, como el machismo especialmente. El extracto de la canción que indica: "Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía", expone claramente el rechazo de, principalmente las mujeres, cuando se considera que su vestuario ha incitado de alguna forma para que el victimario no pueda controlar sus impulsos más oscuros y concrete la acción que los vaya a satisfacer. Lamentablemente, esto es producto de muchos años de una crianza muy específica, dos discursos y prácticas machistas dentro de la sociedad. No es posible que aún hoy en día tenga que ser necesario estar reivindicando el papel de la mujer dentro de la sociedad, como ser humano sujeta de derechos y deberes, la cual debe de estar bajo las mismas condiciones en las que se encuentran los hombres. Esto es realmente interesante de analizar. No se puede tapar el sol con un dedo, así que no podemos negar tampoco el hecho de que aún en nuestro Estado de Derecho existen empresas o instituciones que se niegan a contratar mujeres debido a la potencialidad de ser madres, ya que eso podría perjudicar a la organización. Según un reportaje del semanario Universidad del 5 de marzo del 2019, las mujeres siguen ganando menos que los hombres en trabajos iguales y la disparidad salarial en un mismo puesto e iguales labores entre hombres y mujeres es del 27%. Vamos a analizar otro extracto de la canción que dice: "El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Son los pacos, los jueces, el Estado, el presidente, el Estado opresor es un macho violador". Las creadoras de esta canción mencionan hechos que no se pueden obviar. Estos tienen relación principalmente con algunas conductas cómplices que han manifestado policías, jueces, gobernantes y el Estado en general ante discursos sexistas, en donde se minimiza o sexualiza el papel de la mujer en la sociedad.
Lo anterior se relaciona también con la denominada victimización organizada, que en esencia establece la represión de los estratos más débiles de la sociedad. Existen algunas diferencias entre los seres humanos que son consideradas por la misma sociedad dominante como expresiones de su inferioridad, la falta de socialización y peligrosidad. Hablamos, por ejemplo, cuando criminalizamos la conducta de los extranjeros, especialmente nicaragüenses, colombianos o de alguna otra nacionalidad, o relacionamos también la delincuencia con situaciones de pobreza, relacionadas también con una falta de educación, etc. Dentro de lo que indica la victimización organizada, se entiende que la seguridad, las leyes, el orden en general han sido las constantes metas que tienen ciertos sectores de la población que cuentan con mayor poder. Es precisamente donde acá se asegura que las personas con dinero y por poder por muchos años son los que han definido las leyes en nuestra sociedad. El término de victimización organizada en realidad es un término sumamente importante de analizar. Como ya lo vimos, se trata de aquellas conductas que el Estado considera que están mal, que en realidad vienen a transgredir los derechos de especialmente muchas minorías. Por ejemplo, las poblaciones relacionadas con la migración, poblaciones relacionadas con diversidad sexual, entre otras. Por muchos años y en muchos países se llevaron a cabo prácticas discriminatorias que lamentablemente vulneraban los derechos de las poblaciones más vulnerables, especialmente aquellas relacionadas con la migración, su condición de sexo, especialmente, por ejemplo, la esclavitud o la trata de las mujeres, que en muchos países lamentablemente se han normalizado. A pesar de que muchas de estas prácticas ya se han dejado en el pasado, lo cierto del caso es que aún el Estado lleva a cabo ciertas prácticas discriminatorias que aún están legalizadas, o por el contrario, prácticas discriminatorias que no han sido reguladas y que por ende vulneran los derechos de todas las personas por igual. Un ejemplo típico de un acto discriminatorio que está legalizado por parte del Estado, especialmente por parte del Estado costarricense, tiene que ver con la adopción de las personas menores de edad por parte de parejas de diferente sexo. Esto es realmente importante porque lamentablemente aún existe una teoría. Se cree que las parejas del mismo sexo en condición de matrimonio son las únicas que pueden, como conjunto, como pareja, adoptar una persona menor de edad. Esto significa que, de cierta manera, si una mujer sola o una pareja del mismo sexo intenta adoptar a un niño para brindarle una condición de vida favorable, esto lo convierte en una persona que está transgrediendo la ley. Significa además que es una práctica discriminatoria de acuerdo con la situación civil, por ejemplo, o la situación relacionada con sus gustos. Otra de las prácticas que consideramos discriminatorias, pero que a la vez están legalizadas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en Costa Rica, tiene relación con el matrimonio. Recordemos que hasta este momento el matrimonio solamente se puede legalizar entre personas de diferente sexo. Nos queda claro que a partir de mayo esto va a dejar de ser y se va a autorizar el matrimonio igualitario. Sin embargo, creemos importante mencionarlo porque por muchos años ha existido una discriminación de las poblaciones relacionadas con la diversidad sexual. Estas poblaciones no tienen derecho todavía a casarse de manera oficial con sus parejas y adquirir los deberes y derechos que tiene un matrimonio en Costa Rica actualmente. Una de las prácticas discriminatorias más normalizadas dentro de nuestro país consideramos que lo constituye el tema del apremio corporal.
cuando un padre o madre de familia tiene la obligación de hacer un pago mensual por el mantenimiento de sus hijos en virtud de sus obligaciones como padre o madre. ¿Por qué lo consideramos que esto es discriminatorio? Recordamos que las situaciones, las realidades de las personas son muy variadas. No todos tenemos acceso a los mismos recursos. En función de lo anterior, lamentablemente ha pasado y han habido casos que se han desarrollado en nuestro país que tienen relación con que a una persona se le establece el pago de una pensión y lamentablemente no cuenta con un trabajo estable o las condiciones en las que viven no le permite cumplir este pago mensualmente. Eso no significa que los padres de familia no deban de cumplir con sus responsabilidades. Por el contrario, lo que nos parece discriminatorio, pero que aún está legalizado en nuestro país, es el hecho de tener que trasladar a una cárcel a una persona por el incumplimiento de este pago. Recordemos que muchas de estas personas no pagan no porque no quieran, sino porque lamentablemente no tienen un acceso por su condición, por sus condiciones, a un trabajo estable, por ejemplo. Entonces, en el sentido de la victimización, nos parece que esto vulnera de cierta manera a una población específica de la sociedad que no tiene los recursos suficientes, que hace todo lo posible, pero aún así siguen sin tener los recursos suficientes para cumplir sus obligaciones. Y dentro de estos términos es considerado como un delincuente cuando se le envía a prisión. Como lo hemos podido apreciar a lo largo del video, el conocimiento de la víctima dogmática es importante, sobre todo cuando se trata de hacer una crítica constructiva de la realidad en la que vivimos y de las conclusiones que a veces sacamos, acertadas o no, que tienen relación con la manera en la que una persona se ha convertido en víctima. Existen claramente factores que puedan facilitar que una persona sea sujeta de un delito. Sin embargo, no es correcto encasillar ni decir que una persona necesariamente se convertirá en víctima si tiene algunas condiciones relacionadas con pobreza, con su sexo, con sus gustos, con su situación socioeconómica, etcétera. Como tampoco es correcto como criminólogos asegurar que un delincuente necesariamente es una persona con bajos estudios, con una situación de pobreza, con desempleo, etcétera. Bajo este criterio, consideramos importante seguir indagando un poco más acerca de lo que significa la víctima dogmática y la manera en la que se han normalizado muchas de estas teorías dentro del Estado costarricense. Esperamos que este video haya sido de su agrado y hayan aprendido, igual que nosotros, acerca de estos importantes temas. Los instamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima entrega de los videos relacionados con criminología moderna y prevención.